Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los campeones de la NBA, vamos a hablar sobre los OKC Thunder, pero el enfoque de este vídeo es pensando un poco en el futuro. Y es que ya sabemos todo lo importante que teníamos que saber sobre los Thunder, conocemos las cifras de la extensión de Chet Holmgren y Jalen Williams, aparte de la de Shai Gilgeous-Alexander, y aquí voy a explicaros cómo es el futuro de la medio plazo, digamos, de los Thunder. Vamos a hablar de la situación salarial del equipo esta temporada, la que viene y la que viene, porque dentro de un año la cosa se pone complicada, dentro de dos será bastante más difícil. Y es cierto que Oklahoma está posicionado en una situación única, ¿no?, hasta ahora para sobrellevar un contexto de segundo tax apron donde las cosas realmente se pueden poner complicadas, pero al mismo tiempo tienen una cantidad de munición a nivel de picks y contratos intercambiables como para intentar surfear todo esto, pero aún así va a ser complicado y vamos a hablar de ello. Y por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os... Dios, que despeinado estoy. Bueno, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like al vídeo que se agradece un montón y comentadme debajo lo que opinéis y hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre respondo, o casi siempre, alguna vez me despisto, pero respondo a alguna pregunta planteada en un vídeo anterior. Y dicho esto, vamos a hablar de Oklahoma. Este es un vídeo de Excel, lo siento. Bueno, el último que hice gustó bastante hablando del impuesto de lujo, pero aquí no va a haber imágenes, va a haber texto, ¿no? Voy a ampliar un poco de todas formas, que yo creo que se va a ver mejor. Pero he preparado... Sí, yo creo que así se ve bien. ¿Se ve todo correcto? Sí, vale. He preparado tres plantillas de los OKC Thunder, las veis aquí debajo. Bueno, aquí tenéis cálculos míos de temas de mis planes para agencia libre, pero... básicamente estoy planteando la situación salarial de los Thunder en 2025-26, en 2026-27 y 2027-28. Ignorando aquí los picks, que el año que viene tienen 3, por ejemplo, harán malabares con ellos, seguramente utilicen alguno para sumar jugadores baratos, pero teniendo en cuenta los jugadores que tienen plantilla actualmente, cuánto costarían únicamente los jugadores que tienen plantilla sin contar con renovaciones ni bueno, opciones de rechazar un contrato, porque creo que es la mejor forma de ver cómo está la cosa en Oklahoma, hasta dónde podrían llegar a nivel económico y dónde creo que se quedarán, ¿no? Y nada, esto es la situación de la temporada 2025-2026, que ya está clara. Los OKC Thunder en este momento están $1 millón por debajo del impuesto de lujo y se van a quedar aquí. El repeater tax es algo que expliqué en mi vídeo sobre el impuesto de lujo. Si alguien no lo ha visto, os animo a que lo veáis, sobre todo si estáis viendo un vídeo en el que básicamente el contenido es un Excel, el otro vídeo es el mismo estilo. Pero el repeater tax es algo que materializa a los equipos una vez llevan 2 de los últimos 3 años pagando el impuesto de lujo. En 2026-27 es imposible que Oklahoma no pague el impuesto de lujo, por lo que este año deben esquivarlo y es lo que van a hacer. Se han quedado tranquilamente $1 millón por debajo y esta es la situación del equipo, ¿no? Ya conocemos las cifras de las extensiones de Chet Holmgren y Jalen Williams y Shai Gilgeous-Alexander, pero ninguna de estas aplica este año. Este es el cuarto año de contrato de Holmgren y Jalen Williams y bueno, J-Dub, bueno, y también de Jalen Williams, el pivot, ¿no? Pero en consecuencia son jugadores que todavía están cobrando menos. Los 2 picks de primera ronda. Jalen Williams ya ha empezado su nuevo contrato, que este año es de 8, algo millones. ¿Dónde está? 8,45 millones de dólares. Pero bueno, con esto están atados a largo plazo Shai Gilgeous-Alexander, bueno, las 3 estrellas del equipo, y el núcleo es este. El único jugador un poco destacado, lo tengo en amarillo, es Ousmane Dieng, porque es agente libre restringido al final de la temporada. Yo creía que iban a librarse del este año ya. Supongo que experimentarán un año más con él, pero no creo que vaya a durar mucho más en el equipo. Necesitan priorizar otros jugadores. Y es que jugadores como Caruso, que cobra 18 millones, o Lu Dort, que cobra 18, o Hartenstein, que cobran 28 millones y medio, este año son sostenibles dentro de una temporada. Todos imposible. Pero bueno, esta es la situación de 2025-26. Tienen unos 186, casi 9 millones de dólares en carga salarial y con eso están justo un pelín por debajo del impuesto de lujo. Si pasamos a 2026-27 es donde la cosa empeora. Uy, voy a ampliar, ¿qué porcentaje tenía aquí? Tenía 190. Creía que se me mantenían todos los zooms, pero bueno, lo dejamos igual. Vale, aquí tenemos la situación salarial de Oklahoma la temporada que viene. Veis aquí un número extra, este es el de Jalen Williams, es por la Designated Rookie Extension, ahora lo explicaré. Pero de entrada, en
este naranjita te dice a los jugadores que tienen opciones del equipo, o sea, jugadores cuyo contrato podrían rechazar si fuera necesario. Hartenstein y sus 28 millones y medio, Lu Dort y sus 18,2 millones de dólares y Kenrich Williams y sus 7,1 millones de dólares. Ousmane Dieng ya no está bajo contrato, por eso lo ha marcado con una cruz en rojo, y aquí Son Wallace lo ha marcado en amarillo porque después de esta temporada será agente libre restringido. O sea, en 2025-26 jugará su tercera temporada y puede firmar su extensión el próximo verano. Al final de 2026-27, dentro de una temporada, ¿no? Perdón, dentro de 2 temporadas, Cason Wallace pasará a ser agente libre restringido. Aquí, lo especial, Shai Gilgeous-Alexander está en su último año de su máximo original, con lo que es una ganga por 40,8 millones de dólares, y Chet Holmgren y Jalen Williams empiezan sus extensiones. La extensión de Chet Holmgren ya la conocemos, es de 41,37 millones de dólares. Esto es una proyección basados en que el límite salarial sube un 7%, que es lo que anunció la NBA. Yo he hecho los cálculos en base a eso. El límite salarial estaría en 165,5 millones, el impuesto de lujo en 201, el primer tax apron en casi 210 millones y el segundo tax apron en 222,3 millones. El contrato de Chet Holmgren ya se conoce y son aproximadamente 5 años, 239, algo millones. Ya hablé de ello en el vídeo original que le dediqué al contrato de Chet Holmgren. Sam Charania mintió en su tweet, básicamente. Supongo que por petición de la gente dijo que podría cobrar hasta 250 millones. Es mentira, ya no hay ningún tipo de opción de en caso de entrar en un equipo del NBA o ganar el premio jugador defensivo del año, subir su salario. Chet Holmgren ha firmado el máximo del 25 millones. Perdón, del 25% por 5 años sin opciones y ya está. Esto lo decía Alejandro Gaitán y creo que tiene razón. Entiendo el movimiento por parte de la gente. Básicamente a jugadores representados por esta gente no entienden de esto, les da igual. Les importan las cifras. Y habrán leído en Twitter que Holmgren ganó 250 millones y creerán, oh, qué buena gente, tal vez debería contratarlo o tal vez debería quedarme con él, cuando realmente es mentira y son 10 millones menos. Pero bueno, es un tema que me enfada bastante, el tema de Sam Charania, ya le dedicaré un vídeo en algún momento. Pero bueno, estas son las cifras de Holmgren, no va a variar, pero en el caso de Jalen Williams sí que pueden variar. Si no entra algún equipo al NBA o no gana el premio jugador defensivo del año o el MVP el año que viene, no creo que vaya a ganar el MVP cuando tiene el MVP en su equipo, Jalen Williams cobrará lo mismo que Chet Holmgren. Esto sería increíble para Oklahoma. Marca muchísimo la diferencia. Porque en caso de que J-Dub entre en uno de esos, cumpla uno de esos criterios, básicamente entre en un equipo del NBA, su salario subiría al 30% del límite salarial, con lo que su salario inicial sería de 49,6 millones de dólares en vez de 41,3 millones. Este salto de 8 millones básicamente es un Aaron Wiggins, un Jalen Williams, el otro Jalen Williams del equipo. Es un 8 millones de dólares de salario que te dan para un octavo, séptimo, noveno jugador de tu equipo. O sea, que es una diferencia considerable y a ver qué pasa aquí. Esto sí que no está confirmado al 100% cuáles son las condiciones del contrato de Jalen Williams. Sabemos que puede ganar hasta el 30% del límite salarial. Lo que no está confirmado es si con entrar en el tercer equipo el NBA ya se lo dan o si tiene que cumplir ciertos criterios y a lo mejor por entrar en el tercer equipo le dan un 27,5, algo así. Eso está por ver, no está confirmado, pero bueno. Básicamente este es el rango máximo que puede cobrar Jalen Williams. En caso de que Jalen Williams cualifique, los Thunder el año que viene, si no rechazan el contrato de Hartenstein ni Dort, si no hacen nada, tendrían 14 jugadores en plantilla, porque Ousmane Dieng ya no estaría fuera, entraría aquí un pick de primera ronda probablemente, y estarían 31,8 millones de dólares por encima del segundo tax apron. Esto no va a pasar. Vamos a considerar que Jalen Williams no cualifica. En ese caso serían 23 millones de dólares, sigue siendo muchísimo dinero. Pero si están 23 millones de dólares por encima del segundo tax apron, una opción es cortar a Hartenstein, entonces se ponen 5 millones por debajo, sí que estarán por encima del primer tax apron, pero lo más duro es el segundo. Otra opción es cortar a Lu Dort, me sorprendería muchísimo, si lo cortan será para renovarlo, pero es cierto que el equipo se vuelve caro. Kenrich Williams yo ya lo daría por fuera totalmente, tal vez sí que llegue a un acuerdo y renueve por la mínima o algo así, pero unos 5 millones así de Kenrich Williams se ahorrarán seguro. Y luego está el caso de Caruso. Caruso creo que es un lujo para este equipo. No fue un lujo esta temporada, donde fue clave para el anillo, no será un lujo la temporada 2025-26, donde están bien. En 2026-27 yo creo que Caruso es muy posible que ya no esté, porque esos casi 20 millones de dólares de un jugador más avanzado de edad que el resto del núcleo de un equipo caro son un problema. Yo creo que Caruso es muy posible que no esté y en su lugar haya un jugador cobrando 7 millones o algo así, que Kenrich Williams se ha cortado y por ahí consiguen recortar un poco hasta tal vez incluso mantener a Hartenstein rechazando su opción y renovándolo por menos dinero.
Pero bueno, el equipo va a estar muy por encima del impuesto de lujo ya, potencialmente es unos 23 millones o incluso casi 33. Y si pasamos a 2027-28, ya hay bastantes jugadores que no tienen contrato, alguno habrá renovado, otros no, pero aún con bastantes jugadores fuera, este equipo ya es caro. Y es que, contando con el inicio del Supermax de Shai Gilgeous-Alexander, que ahora mismo se proyecta que será de 60,8 millones de dólares. Yo aquí he estimado una subida salarial del 7% otra vez. O sea, 7% esta temporada, 7% la siguiente. En ese caso, con el contrato de Shai Gilgeous-Alexander, el contrato de Caruso, el de Chet Holmgren, el de Isaiah Joe, que es opción del equipo en este caso ya, el de Aaron Wiggins, el de Jalen Williams, que podría ser de 53,6 millones o de 44,7. El último año de contrato de Nikola Topic, el último año de contrato de Jay Mitchell, el contrato todavía de novato de Thomas Sorber y el último año de contrato de Jalen Williams, este equipo estaría $1 millón por debajo del impuesto de lujo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugadores. Olu Dort o Cason Wallace seguirán en este equipo. Tal vez Isaiah Joe lo haya movido en ese momento y busquen una alternativa. Tendrán algún jugador joven más. Pero básicamente es un equipo que ya está totalmente metido en el impuesto de lujo en cuanto renueva un par de jugadores. Y esto ya es dar por sentado totalmente que Hartenstein no sigue, que Caruso probablemente ya no siga y que el dinero de Caruso vaya dedicado a Dort, que se merece un poco más. Pero bueno, aquí el equipo va perdiendo profundidad. Aún así, la realidad es que si os fijáis en esta plantilla, como decía, hay 10 jugadores de los cuales si Thomas Sorber sale bien, Thomas Sorber es bueno, y Mitchell es bueno, Jalen Williams en su último año está bien, Nikola Topic si sale bien puede ser un jugador muy útil en su cuarto año, Jalen Williams, más Aaron Wiggins, Isaiah Joe, Chet Holmgren, Alex Caruso, Shai Gilgeous-Alexander, muy posiblemente Cason Wallace en el hueco de Caruso, sospecho. Este equipo ni siquiera está tan mal y tiene una carga salarial ya bastante inferior, asumiendo la pérdida, ¿no?, de Hartenstein y alguien más. Pero es un equipo que va a estar en el impuesto de lujo, va a estar sobre el primer tax apron y probablemente sobre el segundo tax apron en el momento en el que mantengan a Dort o Cason Wallace o a los dos, desde luego. Y esto solo seguirá aumentando porque el contrato de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren no se van a ningún lado. Y desde luego, si metemos ya a J-Dub cualificando por el 30%, estarían ya solo 1,3 millones de dólares por debajo del primer tax apron, con 10 jugadores y jugadores clave por renovar. Y por eso la situación en Oklahoma se va a poner más complicada, pero es sostenible. La realidad es que con los assets que tienen, con una directiva dispuesta a pagar el impuesto de lujo siempre y cuando no sea una locura, y yo creo que mientras se mantengan por debajo del segundo tax apron van a estar dispuestos a pagar esta cifra, con la cantidad de picks que tienen, buenos contratos que pueden intercambiar e intentar seguir reciclando el equipo, dentro de un par de años los Thunder tendrán un poco menos de profundidad, pero van a seguir siendo un equipo muy potente donde esperemos que Jalen Williams y Chet Holmgren sean todavía mejores. Con suerte Cason Wallace, Thomas Sorber, algunos de esos jugadores están produciendo un nivel muy alto también. Y creo que es un equipo con capacidad de alargar y de durar de verdad. Creo que no hablamos solo de este año de campeonato y una ventana de 2-3 años. Creo que son capaces de realmente posicionarse gracias al conocimiento que tienen ya el segundo tax apron, a que han pillado esto de lleno y no se lo han comido a medias como le ha pasado a Boston, por ejemplo. Creo que es un equipo que tiene un proyecto sostenible. Y sí, la cosa va a empeorar, el equipo va a ser caro, pero esa gente que está dramatizando con los contratos de Chet Holmgren y Jalen Williams, está bien. La clave es verdad que, o algo que será muy determinante para ellos, será lo que consiga Jalen Williams o no esta temporada. Si juega 65 partidos y entra un equipo en el NBA, la situación empeora. Pero es sostenible, de verdad. Y Jalen Williams lo merece. Quien dice que no, que entró en el equipo en el NBA este año. Este año. Un jugador en el NBA se merece un máximo del 30%. Es así, el 35% es otro nivel. Lo que ha confirmado Devin Booker son cifras ya diferentes, pero los máximos del 25 y 30% no son para tanto, y más cuando el jugador es bueno de verdad. Jalen Williams es un defensor espectacular, muy productivo en ataque, que lleva 3 añitos en la NBA. Y Chet Holmgren es el segundo, probablemente sea el segundo mejor jugador defensivo de la NBA por detrás de Wembanyama durante la duración de este contrato, y es un tío que mete triples y que produce en ataque. Es que no sé qué más queréis. Que sí, que tal vez Holmgren podría mantenerse más sano, es cierto que ha tenido sus altibajos, pero está bien, chicos, de verdad. Y nada, ya está, esto ha sido todo. Ahora responderemos una preguntilla y acabamos, pero tenía ganas de hablar de la situación de Oklahoma para que la gente lo entienda un poco más y contextualice la situación salarial de un equipo donde, claro, han visto anunciados 4 años, 285 millones para Shai Gilgeous-Alexander, 5 años, 250 millones de dólares para Chet Holmgren, aunque sea mentira, son 240, y hasta 287 millones de dólares en 5 años para Jalen Williams, y todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pero, de verdad,
que no es una maravilla, obviamente, si puedes renovar a la gente más barata, mejor, pero que pueden con esto, de verdad que sí. Y nada, ya está. Vamos a acabar haciéndole una mención a esos miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Sé que os tengo desatendidos y que hace un tiempo que no hago nada de contenido específico para miembros. Lo siento. Intentaré retomar, intentar ser mejor. Me siento un poco mal con eso, la verdad, pero eso, muchas gracias, de verdad, chicos. Y por otra parte, vamos a responder una preguntilla y acabamos. Y esta pregunta es de Jonathan Clint, y lo que dice es: hola, una pregunta. ¿Cómo funciona el mercado de cortados? Por ejemplo, el traspaso de Desmond Bane estaba incluido con Anthony, pero luego Memphis lo corta. Entonces es como si hubieran aceptado algo de Orlando a cambio de Bane, pero luego no disfrutaron. Este ejemplo no es el mejor porque el valor que dio Orlando por Bane fue altísimo, pero se entiende la idea de un equipo que acepta algo en un intercambio que luego lo cortan. No entiendo, saludos. A ver, el cortar a jugadores o no es algo que un equipo puede hacer en función de lo que necesite. Memphis, en este caso en particular, necesitaba generar el máximo de espacio salarial posible para renovar a Jaren Jackson Jr. Y con Cole Anthony lo que hicieron fue acordar un buyout. Eso quiere decir que Cole Anthony cede un poco de dinero y luego lo cortan. Anthony tenía un contrato de 13 millones, acordaron un buyout en el que perdona 2 millones, va a cobrar más con la mínima del veterano Milwaukee, o sea que Cole Anthony ha ganado dinero. Pero bueno, los Grizzlies se ahorran 2 millones de dólares y luego esos 11 que quedan le hacen un waive and stretch, con lo que lo dividen en 3 años y de esa manera reducen la carga salarial que sería el contrato de Cole Anthony. Es un mecanismo para ahorrar dinero. Un equipo puede cortar de manera unilateral a un jugador y le da todo su dinero y ya está, menos que el jugador tenga dinero no garantizado, o puede llegar a un acuerdo con el jugador para acordar un buyout o para acordar un buyout and stretch. Hay motivos a veces por los que, bueno, a veces un equipo lo hace simplemente porque necesita una plaza y puede permitirse pagárselo al jugador y ya está, a veces porque el jugador es insoportable, esas cosas pasan, o a veces porque necesitan eso, generar ese margen económico y dividir un salario a lo largo de varios años. Luego te puedes arrepentir, como creo que hará Milwaukee dentro de un par de años, o Phoenix si acuerda un buyout and stretch con Bradley Beal, pero en el momento les parece una muy buena idea. Que obviamente si lo haces con un jugador que te supone 1,5 millones durante un par de años no pasa nada, ¿no? Pero vamos, que eso, que al final que Cole Anthony forme parte de un intercambio, al final fue algo positivo para Memphis porque les permitía ahorrarse, encontrar un equilibrio, ¿no? Negociando con él para ahorrarse su salario, que era algo importante para ellos en este caso, pero no siempre es así, depende muchísimo de las circunstancias. Hay muchos casos en los que un jugador es intercambiado a otro equipo para ser cortado, porque el equipo original no quiere cortarlo porque no quiere sacar ese salario muerto y prefiere un jugador o un jugador más barato y el otro equipo puede asumirlo. Y en cierto modo es lo que ha pasado con Memphis y lo que ha pasado con Pat Connaughton, por ejemplo, yéndose a los Hornets. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.